pantalla, aquí está, y aquí ya se está grabando, perfecto, ¿sí? Entonces, vamos a conectar. Y ahorita se muestra la pantalla, muy bien. Y vámonos mira, ahí está, ay, las alertas, menos eso ahorita. Bien, como te venía diciendo, pues hoy vamos a ver el sistema de arranque, ¿sí? El sistema con el que vamos nosotros a poner el motor del automóvil en movimiento, el motor en marcha, ¿sí? Y pues hacemos una pequeña introducción histórica. En la historia de la tecnología ha quedado claro que no basta con que un invento, un desarrollo industrial sea útil para ciertas funciones, sino que también sea fácil de manejar. Por ejemplo, cuando surgieron las computadoras PC, que es Personal Computer, el usuario tenía que introducir comandos de texto de cierta complejidad, el lenguaje 2, etcétera. Ya hoy en día son cosas que utilizamos no solamente en una PC, en una computadora, en una laptop, en una tablet, en el mismo teléfono, con infinidad de aplicaciones, ¿no? Y no fue sino hasta que se introduce el sistema Windows basado en menús, en iconos, en ventanas, que se generaliza el uso de las computadoras personales, pues su operación se convirtió en algo muy intuitivo. Algo similar ocurre cuando se introduce el encendido automático en el automóvil, ¿sí? Al propiciar su acceso a cualquier persona, personas mayores, por ejemplo, y sin tener que correr el riesgo que implicaba el encendido por manivela. ¿Te acuerdas que los primeros automóviles, pues, utilizaban el famoso crank? En inglés, crank quiere decir manivela, ¿sí? Para poder arrancar el vehículo. El crank se acoplaba al cigüeñal del vehículo y al empezar a darle vuelta, eh, empieza a impeler, a impulsar el cigüeñal del automóvil, ¿sí? Entonces, era un mecanismo muy peligroso, era un mecanismo muy pesado, y para personas ya grandes de edad, para personas mayores, pues este mecanismo resulta muy, muy peligroso, muy difícil. En cambio, pues ahora los carros se encienden con una simple llave o incluso con un botón o con un control, y ahí es donde notamos la evolución de este sistema, ¿sí? Y aquí como ejemplo, pues tenemos rápidamente unas cuantas computadoras, lo que es la famosa Macintosh Classic 2 del año 1991. Imagínate una computadora con 16 MHz en CPU, de 2 a 10 megas en RAM, que prácticamente es nada, un disco duro de 40, 80 megabytes y un precio de $1,900. Así va evolucionando, aquí las vemos, hasta esta Macintosh iMac Core 2 Duo, me imagino que ya han de haber seguido evolucionando. Tienes en el 2007 2.4 GHz, ahorita creo que ya corren hasta 3 GHz las computadoras más rápidas. Tu disco duro va desde las 320 gigas hasta la tera completa o hasta los 2, 3, 4 terabytes, ¿no? Y su precio ronda los $1,500, ¿sí? Lo mismo pasa con las unidades de almacenamiento, tú no las conociste, pero había el famoso disquete de 3,5, pasamos por el CD, el DVD, la música la traíamos en MP3, y de ahí pasamos a las unidades USB, flash, que tienen capacidades, pues no de 128, ya hasta de 256 gigas, que son las que yo he visto, ¿sí? Y pues así ha ido evolucionando la tecnología. Aquí lo vemos, lo que eran 4 gigas en 1987, cuántos disquets, y lo que son 8 gigas en el 2012, ¿no? Bueno, pues ya que son 8 gigas, ya son 16, 32 o 64 gigas. ¿Qué no podremos esperar en 25 años más, no? Hasta aquí, hijo, ¿tienes alguna duda, pregunta? No. Ok. Incluso muchos desarrollos posteriores, como la caja de velocidades automática, ha tomado muy en serio la cuestión de usabilidad, o sea, qué tan práctico te resulta usar algo, ¿sí? Que permita que tú resuelvas tus necesidades, pues, de transporte, tus necesidades de conectividad, de comunicación, X, Y, Z, ¿no? Así que no debemos de minimizar el conocimiento de sistemas simples como este, que es el motor de arranque, pues también han tenido su historia y sus reparaciones, ¿sí?
En el caso que hoy nos ocupa, tenemos como claro ejemplo una de las primeras innovaciones de las primeras décadas del automóvil, la introducción de la marcha o motor de arranque. Dicho motor de arranque en una pequeña compañía que era Delco, que es Dayton Electronic Laboratories Company, el ingeniero Charles Franklin Kettering creó en 1911 la primera marcha eléctrica que eliminaba la pesada manivela que te mencionaba hace un momento, que permitía el arranque de los motores. Y aquí lo vemos en su pequeño laboratorio. Aquí tiene una batería, quiero pensar que de las primeras baterías de ácido sulfúrico y de plomo de la historia, y el motor de arranque, ¿no? Para mover el grande Bendix, que se acoplara con la armadura y que comenzara a girar para poder empezar a mover el motor de combustión. ¿Sí? Ah, bueno, perdón, creo que la batería era la de este lado porque aquí se ven las terminales, ¿sí? Y pues lo que eran las herramientas y los laboratorios en ese entonces, ¿no? El primer modelo en usarla fue un vehículo de la marca Cadillac, y Cadillac es una marca perteneciente al consorcio de General Motors, y de ahí pues incorporaron a los Chevrolet, que es la marca que más comercializa General Motors a nivel mundial, y de ahí se extiende su uso en toda la industria automotriz, ¿sí? Entonces, eh, pues nos ha permitido eh, aplicar este elemento en todos los vehículos que nosotros vemos, y va desde motocicletas, va desde automóviles, va desde camiones, camiones, tractores incluso para uso agrícola, y poder nosotros iniciar la marcha de esos respectivos, ¿sí? Y bueno, pues como premio, pues creo que ganó el premio a la innovación del año con este invento, y pues de ahí se empezó a difundir por toda la industria, ¿sí? Como pues ya vimos la historia, ya arrancamos los carros con una simple llave, ¿sí? Y aquí menciona algo muy importante, que si bien es un sistema muy sencillo, hay que conocer ciertas particularidades. Primero que nada, debemos de tener en cuenta que es el sistema del automóvil que más energía eléctrica consume. Por ese motivo, los cables con los que se conecta la batería son de cierto grosor, ¿sí? Son más gruesos que el resto de los cables, porque consume mucha corriente eléctrica. Si tú le pones un cable más delgadito y le das marcha, ese mismo cable lo quemas, ¿sí? ¿Cómo arrancaban los automóviles? Como ya veníamos mencionando, en los automóviles aún experimentales, el motor de combustión interna, como le llamaremos de ahora en adelante, y este lo empezarán a ver más a detalle en tercer semestre, MSI, incorporaba un volante de gran tamaño que, al ser girado, inducía la combustión y el consecuente arranque del motor. Este método no representaba riesgo para el conductor, pero entonces los motores eran de baja potencia. El primer Cadillac que incorporó un motor de arranque que te menciono en la presentación, pues tenía una potencia que rondaba los 10 HP, los 10 caballos de fuerza, cuando los motores hoy en día ya superan con mucha facilidad los 400 caballos de fuerza, hablando de un V8, incluso hablando de un V6 supercargado como el que montan la Ford Expedition, Ford Lobo, etcétera, ¿sí? Y motores de 4 cilindros que también rebasan con total seguridad pues los 150, 200, 250 caballos de fuerza, dependiendo del tamaño, dependiendo qué sistema de alimentación tiene, y dependiendo también pues otros factores como relación de compresión, cilindrada, etcétera, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos uno de los primeros automóviles. Este es un triciclo que desarrolló Carl Benz, que es fundador de la marca Mercedes-Benz, ¿sí? Por ahí de 1890, que es un triciclo con un motor de combustión interna y que se considera como uno de los primeros automóviles. Más tarde, cuando aumenta la potencia de las máquinas, de los motores, se incluyó una manivela situada en el frente del motor como continuación del cigüeñal. El cigüeñal en sí también es una manivela que tiene un punto de rotación, y que a través de los muñones de biela, este empieza a girar con el subir y bajar de los pistones. Todo esto lo van a ver ustedes más a detalle en tercer semestre, que empiecen a ver motores de combustión interna. Cuando el motor encendía, perdón, el conductor se retiraba rápidamente para protegerse de una posible patada de la manivela del motor, y si lo seguía sujetando, corría el riesgo incluso hasta que de que le dislocara
el codo, el brazo, o dependiendo en dónde se aplicara la mayor fuerza, y obviamente pues se lesionara a esta persona. Y pues ahí los tienes, arrancando los primeros motores. Aquí trae la famosa manivela, como podemos ver, y que esta manivela hoy en día ya no se usa porque en lugar de eso se pone un motor de arranque que acopla con el Bendix, con el engrane Bendix del volante cremallera, volante de inercia o volante motor, como se le conoce este componente, en el motor de combustión. ¿Sí? Así que la posterior incorporación del arranque eléctrico fue un gran avance en términos de usabilidad. Resulta más práctico, resulta más útil. Por ejemplo, ahorita que necesitas arrancar tu vehículo y que está lloviendo, bueno, pues ya ahorita tienes la facultad de arrancarlo. Algunos modelos con control remoto, tú estás adentro de tu casa, lo prendes desde aquí con el control y tu vehículo se está calentando el motor, se prende la, no sé, la calefacción, el aire acondicionado antes de que tú te subas para que te reciba calientito, fresquecito, dependiendo del clima, ¿no? Entonces se ha optimizado mucho todo este tema de confort en el automóvil, en las camionetas, ¿sí? En este medio de transporte. Uh-huh. Y pues esto permitió consiguientemente que la industria automotriz pues se difundiera de una manera más sencilla, más rápida y que llegara a muchos más lugares en este mundo nuestro que conocemos hoy en día. ¿Sí? Recordemos que este método de arranque depende de un motor eléctrico de alta potencia, ¿sí? Capaz de mover mecánicamente al motor mientras comienza la combustión. Tenemos lo que viene siendo potencia mecánica y potencia eléctrica, que se mide en watts. ¿Sí? Y la potencia mecánica, como el watt es una unidad muy pequeña, por eso se mide en kilowatts. ¿Sí? De hecho, cuando tú ves tu recibo de la luz, dices, ay, es que consumí tantos kilowatts hora de luz. Uh-huh. Por eso te llega más caro, más barato, y dependiendo también, pues, que tienes conectados focos, que tienes conectada la pantalla, que tienes conectado el PlayStation, etcétera. Y pues todos esos aparatos consumen potencia eléctrica. ¿Sí? Esta parte, pues ya lo vimos, ¿sí? Y General Motors, pues se adjudica el título de ser la empresa pionera del encendido eléctrico, porque no nada más es pionera del sistema de arranque, sino también pionera del sistema de encendido de platinos y condensador, que pasó a ser relegado por sistemas de encendido electrónico y ahora sistemas de encendido computarizado. Lo que respecta a sistemas de encendido, eso lo ven ustedes en cuarto semestre en un submódulo que se llama sistemas de encendido. ¿Sí? Hasta aquí, hijo. ¿Alguna duda, pregunta? No. Ok, perfecto. Número 2, componentes del sistema de arranque. El sistema de arranque del automóvil es muy sencillo. Consta básicamente de un interruptor de encendido que se acciona con una llave. Tú introduces la llave, la giras y tiene diversas posiciones. Off o apagado, ACC, que A y doble C, C, que viene siendo accesorios. Ahí te permite conectar, por ejemplo, el estéreo para que no tengas funcionando el sistema de encendido, la bobina, la bomba de combustible, inyectores, etcétera, sin necesidad de tener encendido el motor. La posición de ignición, allí es donde encienden todos estos elementos y te prenden varios foquitos del carro, que la luz del freno, que la luz de la batería, que la luz del aceite, la luz del check engine. Todos estos indicadores deben de prender al momento que tú pones la llave en esta posición y te indican algún mal funcionamiento de, del sistema respectivo que esté fallando en el automóvil, ¿sí? Y al momento que le das marcha, se apagan estos foquitos y ya una vez funcionando el motor, se apagan los focos, a excepción del freno. Al momento que quitas el freno de mano, debe de apagarse este foco, ¿sí? Entonces, todo esto lo ves a detalle en el manual de usuario que viene con el automóvil, ¿sí? Dice, consta básicamente de un interruptor de encendido que se acciona con una llave, ya te lo había dicho, el motor de arranque o marcha. Este último es el que finalmente impulsa al volante del motor, volante cremallera, volante de inercia o volante motor. Con este nombre se le conoce este componente. Cumple tres funciones en el automóvil, ¿sí? La primera, trae una cremallera que acopla con el engrane Bendix, con B grande y con X, de la marcha del motor de arranque, para permitir el arranque del motor. Al momento que acopla, comienza a girar el volante, comienza a girar el cigüeñal y suben y bajan los pistones admitiendo aire
y expulsando los gases de escape, y de esta manera le empieza a llegar chispa, le empieza a llegar combustible y arranca el motor, ¿sí? El segundo objetivo que tiene el volante cremallera es de que tiene cierto peso, ¿sí? Para mantener la inercia del motor en lo que llega a la siguiente carrera de fuerza del siguiente pistón, porque por eso lleva también un orden de encendido, ¿sí? Y está construida con cierto peso. Eso lo ven más a detalle ustedes en tercer semestre, cuando vean más a detalle el volante cremallera. Y como tercer función, es parte fundamental del sistema de embrague, para ahí acoplar el plato opresor, el disco, y acoplar y desacoplar el embrague para cambiar las velocidades en una transmisión manual. Esto lo vemos más a detalle en quinto semestre cuando vemos embragues y transmisiones. ¿Sí? Entonces el volante motor mueve el cigüeñal, como ya te lo mencioné, y a los pistones, y hace que se generen las primeras combustiones en los cilindros del motor, y de esta manera arranca el motor. ¿Sí? Entonces aquí lo vemos, aquí está conectado a negativo o a tierra, aquí está conectado a positivo, y aquí viene al solenoide de la marcha, que es el cilindrito que vemos en la parte de arriba, y de aquí viene un cableado grueso, que es el que alimenta el conmutador de la marcha, el de la armadura, gira. Aquí tienes el motor de arranque de color amarillo, aquí viene el Bendix que acopla hacia atrás en esta cremallera que es el engrane piñón, el volante cremallera, y el volante cremallera está acoplado al cigüeñal, y el cigüeñal sube y baja, perdón, gira. Al momento que gira el cigüeñal, los pistones sí suben y bajan, ¿sí? Entonces, y así es como arranca el motor. Y pues todo esto lo controlamos desde una llave, desde un interruptor del encendido que controlamos regularmente con una llave o un botón de arranque, según sea el diseño, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, aquí va conectado a tierra o a negativo, aquí viene el positivo de la batería, pasa por el interruptor, ¿sí? De aquí viene también el interruptor de la llave, aquí se conecta el circuito de arranque, ¿sí? Aquí le llega corriente al motor de arranque, este es el engrane que te digo, el engrane Bendix, aquí está muy gráfico, ¿sí? Tiene realmente otra pequeña forma, otro diseño, pero en esencia aquí te explica cómo acopla esta situación, ¿sí? Entonces el Bendix corre hacia adelante y hacia atrás en este eje, para eso tiene un elemento que se llama solenoide y una palanca de cambio por el efecto que hace de moverse hacia adelante y hacia atrás, igual que una palanca de velocidades. Por eso se llama palanca de cambio aquí en la marcha, ¿sí? Y que permite el acoplamiento y el desacoplamiento del Bendix al momento que arranca el motor, ¿sí? 3. El motor de arranque. Hasta aquí, hijo. ¿Alguna duda, pregunta? No. El motor de arranque. Este dispositivo tiene forma de cilindro alargado, y en uno de sus extremos se encuentra un engrane que lo conecta con el volante motor, y en un costado tiene otro cilindro más pequeño con algunas conexiones eléctricas. En sentido estricto, este cilindro alargado es el motor eléctrico que se encarga de dar el impulso inicial al motor de combustión interna. El cilindro más pequeño es un solenoide que sirve para que el engrane de la marcha y el volante entren en contacto. También permite establecer el contacto eléctrico para alimentar de corriente eléctrica a la marcha, motor de arranque, y crear el campo magnético para darle movimiento, ¿sí? Así es como regularmente vemos los motores de arranque. Y tiene esta carcasa que protege el engrane Bendix de cualquier otra situación con el ambiente exterior y así. Y aquí en la parte de adentro va a acoplar, aquí viene el engrane Bendix, en esta parte de adentro se desliza a lo largo de este eje, y aquí es donde acopla con el volante de mallera, ¿sí? Aquí con aquí trae tornillos pasados, y allí acopla con lo que viene siendo la carcasa de la caja de velocidades, de la campana del embrague, para poder tener de dónde sostenerse y que quede fijo ahí, ¿sí? Y esta parte que viene aquí arriba, esta que dice Bosch, este es el solenoide que mencionaba hace un momento en la presentación, ¿sí? Y de aquí con este cable aquí se alimenta lo que es el conmutador de la marcha, las piezas polares, y se crea el campo magnético necesario para tener atracción y repulsión de campos magnéticos y que comience a girar la armadura. Esto lo vamos a ver ahorita más a detalle. Y aquí en el solenoide tenemos la conexión que conecta la batería con el positivo de la batería, y de ahí salen los cables hacia el interruptor de encendido
para conectar y desconectar el circuito de arranque, ¿sí? Aquí lo vemos en un diagrama seccionado, ¿sí? Si tú te fijas, aquí dice bobinas de sujeción, bobinas de tracción, vástago, resorte de retorno. Al momento que arranca el automóvil, este resorte avienta hacia acá el solenoide, lo avienta hacia acá. Entonces al aventarlo hacia acá, aquí la palanca, ¿sí? Por eso se dice palanca de cambio. Se hace cuenta que aquí estás metiendo segunda. El momento que se desacopla, se impulsa esta pieza hacia acá y se retrae el Bendix, ¿sí? Aquí trae palanca de freno, embrague, cubierta de embrague, resorte de acoplamiento, el piñón, se le conoce como piñón y se le conoce también como engrane Bendix, ¿sí? La flecha de la armadura, la brida de retención, brida de impulsión, aquí vienen siendo los inductores, todo esto es una pieza polar, ¿sí? Traes 4 piezas polares, si mal no recuerdo, la cubierta, la armadura, que es la pieza que junto con las piezas polares va a crear un campo magnético de atracción y repulsión, y es la que va a girar y nos va a dar la torsión necesaria, el torque necesario para que el motor de combustión interna empiece a girar, conectado al Bendix. Las escobillas, aquí trae lo que viene siendo las escobillas, los famosos carbones, el conmutador, que te digo que es esta piececita de aquí, resorte de las escobillas, cubierta del conmutador, toda esta parte es una cubierta, aquí viene el solenoide relay, todo esto es el solenoide, todo este cilindro de aquí arriba, y aquí viene seccionado en varias piezas, su placa de contacto, su terminal, esta terminal va conectada a positivo de batería, y el tornillo de terminal para asegurar el cable, tú metes el cable, tú metes la terminal, y la atornillas con una tuerca, la terminas de atornillar con una llave de tuercas de la medida y listo. Y así es como conectas el motor de arranque. Como podrás darte cuenta, hijo, pues realmente no tiene gran ciencia, ¿sí? Y aquí trae un par de tornillos, si tú ya te diste cuenta que hay un tornillo para desarmador plano, puede también traer tornillos, no recuerdo exactamente la medida, pero creo que son de 4 o 5 milímetros, son muy pequeños, y esos regularmente los sacas con un dado extendido, y con la matraca y la extensión, si así lo necesitas, para aflojar esos tornillos y separar el solenoide del resto del cuerpo del motor de red, ¿sí? Hasta aquí, hijo, ¿alguna duda, pregunta? Ay, Dios, sí estará, a ver, déjame ver nada más si sí está. Quiero llegar a desarmar un carro. Más adelante, ¿eso se podría desarmar completa para cambiar piezas o se quedaría así? Sí, sí, sí se desarma completa porque en algunas ocasiones desarmas la marcha, la pruebas y de hecho te me estás adelantando tantito y dices, es que no gira o es que no avienta el Bendix. Aquí hay de dos situaciones. La marcha, si no gira, el problema está en la armadura. Regularmente también está en el computador y en lo que viene siendo las piezas polares, ¿sí? Perdón, no tanto las piezas polares. Regularmente el problema está en el conmutador o en la misma armadura. Raramente se te llegan a descomponer las piezas polares. Por ejemplo, hayas pasado por una inundación y le entró agua a la marcha. Ahí sí te creo que se descompongan las piezas polares, por eso te digo que es un poquito más raro. Si no gira, si no avienta el Bendix, gira, pero no avienta el Bendix, el problema en dónde está, en el solenoide. Y este es más fácil de desarmar, ¿sí? Cuando necesites desarmar esto, aquí este pequeño, pues no sé si es pasador o seguro, es más que nada un seguro. Luego para sacar este segurito que viene aquí, fíjate, este segurito que viene aquí, para sacarlo luego si es un batallar, si es una lata, pero sí se puede sacar, ¿sí? Y ahí ya te cuesta más trabajo porque ahí es donde tú desarmas toda la marcha, ¿sí? Regularmente las piezas las encuentras en refaccionarias eléctricas, de hecho ahí en la escuela, te sales ahí en la López Portillo y te vas caminando por la banqueta y ahí antes de llegar ¿qué es esta cosa? A donde está el banco y el ahorrera, ahí juntito hay una refaccionaria que te vende muchas piezas eléctricas y ahí consigues prácticamente todo lo que necesitas para arreglar tus marchas, ¿sí?
Entonces, por eso te digo que sí, sí Ah, tienen arreglos, sí se pueden reparar, y eso es una de las prácticas que ustedes tienen que aprender, ¿vale? Ok. Estructura interna de la marcha. Hasta aquí. ¿Alguna duda, ok. chicos? ¿Alguna duda, pregunta? No, ¿Ninguna? Ok. ¿Tú, Guadalupe? no, ya no. No, tampoco. Ok, perfecto. A continuación veremos la vista explosiva de una marcha típica con sus principales elementos. No hablaremos de piezas genéricas como tornillos, tuercas y demás elementos de montaje, porque su función es únicamente de soporte mecánico. ¿Sí? Te puede llegar a variar, por ejemplo, que traen tornillos para desarmador plano, desarmador de cruz o para dados, pero realmente al momento que tú la desarmas y que la vas viendo, sobre eso tú vas viendo qué herramienta es la. Esta es una vista explosiva, como podrán darse cuenta, pues aquí tienen todas las partes, aquí dice capuchón trasero y conexiones. Aquí encontramos el contacto eléctrico que llega hasta los carbones, así como el cojinete que permite el libre giro del rotor. ¿Sí? Estator genera los campos magnéticos que combinados con la corriente que circula por el rotor hace que la marcha gire. ¿Sí? Aquí tenemos lo que viene siendo la palanca, transmite el movimiento del solenoide al engrane de la marcha, el cual puede conectarse con el engrane externo del volante del motor. Y, y el solenoide sirve para, inciso A, activar la marcha. Inciso B, desplazar el engrane del motor de arranque, el engrane Bendix, para que entre en contacto con el volante del motor. Inciso C, el contacto eléctrico para alimentar de corriente eléctrica a la marcha. Comienza a funcionar cuando la llave de encendido pasa a la posición start o arranque. ¿Sí? Acuérdense que start en inglés es comienzo, es inicio, es arranque. ¿Sí? Aquí tenemos otras piezas, por ejemplo, esta que señala aquí como número 1 es el conjunto del el portacarbones, ¿sí? Que van a ensamblar con el conmutador. Este que tenemos como número 2 es la armadura de la marcha, del motor de arranque. Y este que tenemos aquí como número 3 es el Bendix, el engrane Bendix o el piñón de la marcha, que va a acoplar con el motor del automóvil. ¿Sí? Aquí los vemos en una vista más real. Aquí está la armadura, y así es como se ven realmente. El automático que va dentro del solenoide y el engrane principal o Bendix. ¿Sí? Entonces aquí menciona ensamble de carbones, alimenta la corriente de la batería hacia los embobinados del rotor y aparece marcado como el número 1, como ya podrán haberse dado cuenta. Como número 2, el rotor es la parte giratoria del motor de arranque y la que finalmente mueve el volante del motor. ¿Sí? Esta es la armadura o rotor. Número 3, engrane principal o Bendix. Transmite el movimiento del motor de arranque al volante del motor. Y 4, capuchón frontal. Evita que la sustancia externa llegue al engrane de la marcha, que es esta cubiertita que tenemos aquí. ¿Sí? Y los tornillos de acoplamiento que dijimos que nos iban a mencionar mucho porque su función únicamente es la de acoplar las piezas y mantenerlas unidas, sostenerlas unidas. Uh-huh. 4, principio de funcionamiento. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, pregunta? No, Ok. ¿Tú, Guadalupe? ¿Ninguna? No, tampoco. Ok, muy bien. Principio de funcionamiento. Aquí vamos a meternos con un principio que es muy práctico, que es muy interesante y que va también de la mano con la electricidad. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca del magnetismo, chicos? sí. Sí, muy bien. ¿Qué me pueden mencionar acerca del magnetismo rápidamente? Pues solo los polos opuestos se pueden unir. Polos opuestos se pueden unir, o mejor dicho, polos opuestos se atraen, ¿cierto? Positivo y negativo se atraen, norte y sur se atraen. ¿Dónde lo vemos? En un imán. Ajá, ¿Qué sí. pasa, qué pasa cuando son polos iguales o que tengo norte y norte? Eh, se retraen.
se repelen, se repelen. ¿Cómo pueden hacer este experimento? Consigan un par de imanes, ¿sí? Consigan un par de imanes, y esto también yo creo que igual y se los dejo de tarea. Consigan un par de imanes, chicos, ¿sí? Si son de imán de barra, si es un imán de barra, mejor. Consigan un par de imanes y ustedes van a ver cómo se pegan, ¿sí? Al momento que los juntan. Ahí van a ver lo que es atracción de líneas magnéticas. Si nosotros volteamos uno de los imanes, uno lo vamos a dejar tal como está y el otro lo vamos a voltear y lo tratamos de pegar. ¿Qué creen que va a pasar, chicos? ¿Podremos pegarlo? No. No, ¿verdad? Por el contrario, se despega, lo rechaza, lo avienta, lo repele. Ahí tenemos repulsión de campos magnéticos, ¿sí? Entonces, esto se dan cuenta ustedes rápido cuando ustedes consiguen estos imanes y hacen esa pequeña práctica, hacen esa observación. También ustedes pueden conseguir una pequeña brújula que venden en la clapalería, te cuesta 20 pesos, y consigues un imán y al momento que pegas el imán, nada más porque ahorita no me los traje, ¿sí? Este, tienes la brújula y tienes el imán y pegas el imán y notas como la aguja apunta hacia el imán, ¿cierto? Si tú cambias de posición el imán, ahora va a ser el otro extremo de la punta de la aguja de la brújula. Ahí te das cuenta cuando es polo norte y polo sur. Y recuerden también, chicos, que los polos de nuestro planeta Tierra, el polo norte y el polo sur, no solamente son polos congelados que están cubiertos de hielo, sino también son polos magnéticos. Uh-huh. Entonces, allí es donde nosotros vemos el magnetismo. De hecho, nuestro mismo planeta, el planeta Tierra, tiene su propio campo magnético. Que no lo percibamos a simple vista es otro boleto, pero nuestro planeta Tierra también tiene cierto magnetismo. ¿Sí? Bien. El sistema o circuito de arranque o marcha, como ya mencionamos, está compuesto por el acumulador, que ya lo hemos visto en clases pasadas, un interruptor de arranque, entre paréntesis, switch, porque por ahí dices, el switch es un interruptor, el motor de arranque y cables. Estos elementos proporcionan la potencia necesaria para hacer funcionar el motor. El motor de arranque recibe potencia eléctrica y la convierte en potencia mecánica que se transmite al motor de combustión interna a través de un piñón, de un piñón o de un engrane Bendix y la cremallera del volante motor. El funcionamiento de este motor se basa en la tracción y repulsión de los imanes. Una de las propiedades de los imanes es que los polos diferentes se atraen y los polos iguales se repelen. El magnetismo hace girar una armadura. La armadura que nosotros veíamos, me regreso tantito, esta armadura va a estar entre las dos piezas polares, que son las que vienen acopladas aquí a la cubierta del estator, ¿sí? Esta que viene siendo aquí pieza polar. Entonces aquí tienes un norte y del otro lado tienes sur, y la armadura gira entre las dos piezas polares, ¿sí? Entonces, si aquí tienes norte y tienes norte, aquí va a haber una repulsión. Y como aquí tienes norte y sur, pues aquí va a haber una atracción y la armadura va a girar con cierta velocidad. ¿Sí? Y aquí tenemos lo que es atracción y repulsión de campos magnéticos. Si colocamos dos imanes permanentes, uno frente al otro campo, con polaridad desigual y un tercer imán en el centro, la armadura, con polaridad igual a los campos, la repulsión primero y la atracción después, hace que esta armadura gire. Aquí tenemos repulsión, en esta parte va a girar hacia acá, y aquí tenemos también repulsión, entonces gira, ahora ya tenemos atracción, porque el sur ahora está de este lado y el norte está de este lado, tenemos atracción y repulsión, atracción y repulsión. Un electromagneto aumenta la torsión. Y aquí repasamos qué tipo de corriente es la que proporciona la batería o acumulador, chicos, refiriéndonos a la conferencia de baterías. A ver, recordando un poco.
¿Era corriente alterna? No, no. Aquí sí tenemos positivo y negativo. Es corriente directa. Ujú. Entonces, como tenemos corriente directa, esta corriente ya está polarizada de entrada. Ya sabemos cuál es el positivo y cuál es el negativo y eso no lo podemos cambiar, ¿sí? Al cambiar el imán permanente de la armadura por un electroimán y hacerle pasar corriente directa, que es CD, de una batería, la atracción y repulsión de los imanes se da con mayor intensidad por una concentración mayor de líneas magnéticas, igual que la figura anterior, la armadura gira media vuelta. Y aquí tenemos cambio de polaridades debidas al conmutador. El conmutador es esta parte de aquí abajo, chicos. ¿Sí? Y el conmutador es la parte de la armadura que va hacia el frente y que acopla con los famosos carbones. ¿Sí? Si conectamos las puntas de la bobina a dos semicírculos de cobre llamados delgas, sobre el que froten dos carbones o escobillas, para transmitir corriente al acumulador, obtendremos movimiento continuo de la armadura por el cambio de polaridad debido al conmutador. Las bobinas de campo aumentan la torsión. Y me pueden preguntar, oiga, profe, ¿y qué es una bobina? En su forma más simple, una bobina es un enrollado de alambre, ¿sí? De cierto calibre. Y aquí tenemos bobinas para generar un campo magnético. También tenemos una bobina para el sistema de encendido, para generar una oleada de alto voltaje. Conviertes un bajo voltaje en un alto voltaje para tu sistema de encendido. Esto lo ven más a detalle en cuarto semestre en sistemas de encendido, ¿sí? Porque actualmente ya no es una sola bobina. Varios sistemas ya traen incluso una bobina por cilindro para tener mayor potencia en el sistema de encendido. Si cambiamos los imanes permanentes por electroimanes y los conectamos en serie con la armadura, la mayor concentración de líneas de fuerza magnética hará que la armadura gire con mayor intensidad. Aquí sale positivo, conectamos este embobinado a uno de los electroimanes, aquí sale el cable, conectas el que sigue y de aquí pasas al conmutador y aquí tienes positivo y tienes negativo, aquí tienes línea de acción de campo magnético. Aquí tienes tu armadura que también trae un embobinado en la parte de adentro, como ahorita vamos a ver, y de aquí acoplas a tierra, ¿sí? Va a negativo, ¿sí? Ahí lo que haces es lo aterrizas a una pieza metálica, ¿sí? Y si ustedes se fijan aquí, chicos, este es el embobinado que yo les decía hace un momento, ¿ya se fijaron? Ahí, aquí está. ¿Ya se fijaron? Este es el enrollado de alambre que yo les mencionaba hace un momento. ¿Se dieron cuenta? Aquí está el conmutador que nos mencionaba el apunte hace un momento, ¿sí? La armadura y la cubierta del conmutador, ¿sí? Ese es el principio de funcionamiento del motor de arranque. Uh-huh. ¿Cómo funciona el motor de arranque? Paso 1. Aquí está el motor de arranque en su posición de reposo. El conductor está a punto de encender el automóvil, ¿sí? Aquí tenemos el solenoide hacia esta parte, el engrane Bendix está en esta posición. Paso 2, cuando la llave pasa a la posición de start, la batería alimenta el solenoide de la marcha y comienza a mover mecánicamente el núcleo. Lo jala hacia la derecha. Es decir, aquí el solenoide se desplaza hacia dónde? Hacia acá. ¿Ya vieron? Hacia acá. Al desplazarse, y como aquí tienes un pivote, un punto de apoyo, este va a desplazar hacia acá, ¿sí? Por medio de una palanca, este movimiento se transmite al engrane principal de la marcha, al engrane Bendix. Lo obliga a desplazarse hacia la izquierda y entrar en contacto con los dientes de la cremallera que rodea el volante motor, ¿sí? Aquí ustedes ven que está conectada la batería, ¿sí? Aquí viene el positivo de batería y aquí tienes el interruptor. Este interruptor se activa cuando giras la llave. Aquí llega un cablecito a un tornillo que viene marcado con las iniciales ST de Start, arranque. Entonces aquí se desplaza hacia acá, como ya mencionamos, y este se desplaza hacia la izquierda. De aquí baja este cable al conmutador y aquí se genera el campo magnético, tanto para el conmutador como para las piezas polares. Y esta parte aquí en el centro es la armadura. Paso 3.
Una vez que el solenoide se activa y que los dientes de la marcha y del volante ya están embonados, comienza a funcionar un interruptor de alta potencia que se encuentra en la trasera del solenoide. Este interruptor conecta la batería con los embobinados de la marcha, el estator y el rotor. Esto hace que la armadura del motor de arranque comience a girar, ¿sí? Entonces, aquí está desacoplado, aquí está acoplado, aquí se cierra el interruptor, aquí está acoplado el Bendix y estas partes comienzan a girar. Aquí tenemos también algo que se llama relación de engranes, chicos. Me voy a salir tantito de la presentación y lo voy a poner con otra presentación que tengo aquí de cajas de velocidades. Aquí está. Se los pongo rápidamente, que es una relación de engranes, ¿sí? Porque lo vemos también, lo vemos mucho más en quinto semestre, porque ahí tenemos varios engranajes en la caja de velocidades y ahí es donde se necesita más la relación de engranes. Entonces, rápidamente, ¿qué es una relación de engranes, muchachos? Bien. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. La relación de engranes no es otra cosa más que el producto de los dientes de todos los engranes propulsados entre el producto de los dientes de todos los engranes propulsores, ¿sí? Tienes engranes propulsados arriba, engranes propulsores abajo. Aquí solamente tenemos dos engranes, el volante y el Bendix, ¿sí? Entonces, ¿cuántos dientes tiene el volante? Los vas a poner arriba. ¿Cuántos dientes tiene el Bendix? Los vas a poner abajo. Haces la división y ahí obtienes la relación de engranes. Y acoplan de la siguiente manera. Fíjense, aquí haz de cuenta que tienes el volante cremallera. Aquí haz de cuenta que tienes el Bendix. ¿Sí? Entonces, una rueda dentada engrane con 32 dientes, al dar un cuarto de vuelta, va a hacer que una rueda menor con 8 dientes, que un engrane menor con 8 dientes, dé una vuelta completa. De tal manera que en total da 4 vueltas por cada una que da la grande. Actualmente, la relación entre el volante cremallera y el Bendix no es de 4-1. Sería muy poca relación de engranes. Viene siendo alrededor de 10-1, ¿sí? Entonces, por cada vuelta que da el Bendix, el volante cremallera, ¿sí? Hagan de cuenta, aquí tenemos, nos vamos a esta diapositiva, lo hacemos rápido, fíjense bien. Pues aquí tenemos que son 16-1. Pudiera ser 64. Y aquí tenemos que son 8. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 64 entre 8, por poner un ejemplo. Sí, pueden ser más dientes o pueden ser menos dientes. 64 entre 8 o 8-1. Todavía me fui muy corto. Vamos a suponer que tienen 128. 128 entre 8. Aquí sí me da las 16 vueltas que necesito. ¿Ya se dieron cuenta? 16-1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Que son las que yo les comentaba hace un momento. Aquí la voy a cerrar, no la voy a guardar, no le voy a hacer cambios, y así es como funciona rápidamente un motor de arranque, ¿sí? Y aquí empieza el carro, y no le das mucho tiempo, ¿sí? Paso 4, este giro se transmite al volante del motor y llega a los pistones, ¿sí? Porque el cigüeñal comienza a girar el cigüeñal gracias a la acción del volante cremallera, porque el volante cremallera está atornillado al cigüeñal en una parte que se llama brida para volante motor y regularmente lleva entre 6 y 9 tornillos, dependiendo cuánta torsión desarrolla el motor en términos de torque. De este modo comienza la compresión de la mezcla aire-combustible para iniciar la combustión y el consecuente arranque del motor. Con el motor del vehículo en marcha, cuando el conductor del vehículo suelta la llave, soltamos la llave al momento que y arranca. Sueltas la llave y en ese momento el solenoide se desactiva y gracias a los resortes que trae el solenoide,
y el engrane y el núcleo del solenoide regresan a su posición de reposo, ¿sí? Ahora este se va a desplazar hacia la derecha y por los resortes que trae aquí el solenoide, este se va a regresar hacia la izquierda, ¿sí? Y allí desacopla el motor de arranque con el motor y tu motor ya está funcionando, ¿sí? Porque si le das más tiempo, pueden pasar dos cosas. Una, puedes llegar a quemar el motor de arranque, porque acuérdense que demanda mucha corriente. Dos, puedes llegar a tronar el mecanismo del Bendix del motor de arranque, porque acuérdense que gira más rápido el volante cremallera que el motor de arranque, entonces allí pues haz de cuenta, el motor gira unas 500 revoluciones, eso multiplícalo por 16, se sale de la velocidad máxima con la que gira el motor de arranque y por eso le rompes toda su maceta. Y hay que bajar la marcha para desarmarla y cambiarle las piezas que ya se rompen, ¿sí? Por eso se tiene que hacer con cierto cuidado el arranque del motor. Y a diferencia del alternador que está en un lugar accesible, el alternador regularmente lo traes en la parte frontal o en la parte trasera del motor, dependiendo la ubicación, y si es un motor longitudinal, está puesto a lo largo del carro, por ejemplo, en las camionetas, lo traes o al lado derecho o al lado izquierdo, viendo de frente el motor. El motor de arranque se encuentra muy escondido en la parte de abajo del motor. Para verlo prácticamente te tienes que asomar por abajo del vehículo. La mayoría de las marchas las quitas por abajo. Por este motivo se coloca un capuchón protector en el extremo del engranaje de la marcha. Como está en la parte inferior del vehículo, lo salpican de agua, barro, cuando el automóvil circula en un camino mojado. Además, los engranes de la marcha y del volante pueden romperse si alguna piedrecilla se introduce en ellos, ¿sí? Aquí este es el volante de inercia que yo les mencionaba. Aquí acopla la marcha, como podrán darse cuenta. Esta es la cremallera del volante y aquí acopla la marcha, ¿sí? Motor típico, con el embrague aún montado. Se puede observar el hueco en el que se monta la marcha. Yo realmente aquí no veo montado el embrague, ¿sí? Pero es lo que dice el, ¿sí? Ya se dieron cuenta dónde la traen, la puede traer de este lado, la puede traer de este, porque también para eso tiene diversas posiciones los motores de los automóviles y los camiones, eh, dependiendo el uso que le vayas a dar, ¿sí? Los puedes encontrar en posición transversal, los puedes encontrar en posición longitudinal, los puedes encontrar en una posición trasera, en una posición central, por ejemplo, el nuevo Corvette, los Lamborghini, Ferrari, ¿qué modelo? Bugatti Veyron, por poner un ejemplo. En posición trasera, por ejemplo, lo que es el Bocho, los Porsche, traen el motor en voladizo, ¿sí? Ahí vemos acoplado nuevamente el motor de arranque, aquí al ladito trae el alternador, este lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y hasta aquí vamos a dejar la clase por el día de hoy. ¿Dudas, preguntas? No. No. Ok, muy bien. Ya tenemos grabación.